Hola, nuevamente estamos en otra grabación. Esperamos que ustedes estén pues contentos. Las vistas de la última grabación han sido muy buenas, han pasado las 1000 vistas. Muchísimas gracias y compartan lo que más puedan. También tener en cuenta los que nos han hecho comentarios. Poco a poco, ténganme paciencia para irles contestando. Los que copien, repito, nos tienen paciencia para dar respuesta en otras grabaciones o directamente en los comentarios. Estamos en una situación en la que, como hemos dicho ya, tenemos que tener discernimiento. Yo en las predicaciones les digo a las personas en la parroquia, no se asusten, no se angustien. Tenemos una historia, tenemos una doctrina, tenemos toda una conjunción que es la iglesia fundada por Cristo, ya lo hemos dicho. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia católica en estos momentos de confusión terrible como estamos viviendo en este momento. Están buscando una salida y alternativa, pero unidos al mundo, al globalismo, a agendas desconocidas. Entonces nosotros como iglesia, en obediencia a los obispos, para que ellos mantengan pues como esa unidad que hasta ahora ha permanecido en nuestros pueblos, a excepción de Alemania. Tenemos que orar por los obispos para que no cometan, por eso las grabaciones son para alentar a la comunidad, y si sacerdotes e incluso algún obispo puede tener acceso a esta grabación o se la mandan o se la envían, sepan que nosotros nunca atacamos la iglesia ni atacamos a los obispos, sino que hacemos, ya hicimos una grabación de que se llama corrección fraterna. En el derecho canónico también nosotros debemos hacer eso. ¿Por qué? Porque hay personas que malintencionadas nos pueden atacar, y a mí atacarme diciendo que yo ataco la iglesia, ataco el papa. No, se hacen correcciones fraternas con el derecho canónico y con el catecismo y con la palabra de Dios, porque somos iglesia. No podemos decir que una persona es la iglesia, que los demás, entonces, ¿qué somos? Pues somos el cuerpo místico, pero con jerarquía, pero somos cuerpo. Entonces no es solo la cabeza, también tenemos partes como 1 Corintios 12. Bueno, entonces vamos a colocarnos en manos de Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te entregamos esta grabación para que, así como han estado muchos hermanos y hermanas escuchando las grabaciones anteriores, lo sigan haciendo con esta grabación y compartiéndola. Señor, te entregamos de todo corazón esta grabación, buscando la unidad de la iglesia y la unidad dentro de la Santísima Trinidad. Sin la Trinidad, la iglesia estaría huérfana o no existiría o algo faltaría. Pero quien hace unidad en la iglesia católica es la Trinidad, como creación, como Salvador y como santificación. Amén. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Bueno, tomando el catecismo de la Iglesia Católica, como tratamos de hacerlo siempre, no solamente lo que estamos pensando o lo que nos parece o algo propio, personal, no. Nos basamos en el derecho canónico, en la Biblia de Jerusalén, y nos basamos en el catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, hablemos de que la Iglesia como tal es trinitaria. Y a la vez de ese referente viene que la iglesia como tal. La iglesia es una, santa, católica y apostólica. Entonces eso tenemos que revisarlo bien. ¿Por qué? Porque lo que está pasando ahora es que la iglesia, y en grabaciones también anteriores, nos están llevando a una iglesia común, una iglesia en salida, una iglesia donde todos tienen derecho a opinar. Es una iglesia como de la fraternidad universal, con el peligro
de que nos están hablando también de mm, alentar a una iglesia universal, abrahámica, no universal católica, sino universal de religiones, no universal de predicación, que ya lo vamos a ver porque la iglesia es trinitaria y la iglesia es una porque es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y estamos unidos y ellos son los que han creado y han dejado la iglesia. Entonces todo es unidad de Dios y de su pueblo. Entonces por eso la iglesia es una, el sagrado misterio de la unidad. En el numeral 813 de el Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces es el origen y modelo de este misterio vinculado a esta Trinidad. Entonces la iglesia no es, como dicen por ahí, iglesia esta o yo, o a mí, yo tuve un sueño y Dios me dijo que fundara una iglesia. Es muy problemático, muy complicado porque entonces, ¿dónde queda la Trinidad? Hablan de un solo Dios, ya no sería iglesia trinitaria de Padre y Espíritu Santo, sino una iglesia judía con un Dios, o un Jehová, un Alá, un Yahvé. Nosotros somos trinitaria iglesia y no iglesia evangélica trinitaria, porque ellos tienen sus propias ideas. Nosotros seguimos es lo desde Jesús hasta el día de hoy. Entonces, como, ¿quién es su fundador? Ante todo, entonces, si es una iglesia trinitaria es porque su fundador es Cristo. Entonces nos queda claro eso de es pueblo y es un solo cuerpo. En Gaudium et Spes nos habla de eso. La iglesia es una debido a su alma, que es el Espíritu Santo, la unidad con los fieles. Entonces la iglesia comunidad nos hablan entonces acerca de lo que es iglesia peregrina, la profesión en 815 del catecismo, la profesión de una misma fe con los apóstoles, la celebración común del culto divino, que hemos querido decir también en grabaciones, que hay muchos ritos que quieren ser aceptados, congolés, el maya, el hindú, etcétera, etcétera, pero es lamentable que se acepten todos los ritos menos la misa tradicional. Entonces, lo que ha unido a la iglesia toda la vida ha sido el latín, pues como su fuente y su unidad. Entonces, el peligro de lo que estamos hablando en ese momento es la desunidad. Y la desunidad nos lleva al caos, a la anarquía, que eso es algo también comunista. Cada cual hace lo que quiera, dice lo que quiera, celebra lo que quiera. También ya lo hemos dicho, que la misa no es misa de quinceañera, misa de bodas, misa, no, no es. Entonces, esos son los peligros que se están viendo ahorita. El culto divino es una sola misa que debería ser solamente un rito, porque es el sacramento, es la muerte de Cristo, básicamente, y que es en adoración. Que hay sucesión apostólica también, como el sacramento del orden, y en la bendición de la familia de Dios. Entonces todos buscamos hacia esa unidad. Entonces la iglesia, en el 817, dice en las heridas de la unidad por causa del pecado. Entonces las divisiones y todo eso, el objetivo es la santificación. Se mira hacia la unidad en el 830 numeral, que Cristo concede desde el principio. Vamos todos hacia la unidad. Pero esa unidad es muy complicada porque si se permite que cada pueblo y cada nación tenga su propio rito, su propio lenguaje, su propia forma, manera, modo, que se le dé relevancia al indigenismo, entonces la pregunta es, entonces, ¿qué es la misa? Sería más bien como un compartir las ideas de cada pueblo y eso ahí también queda muy, muy, muy grave mirarlo desde ese punto de vista. La iglesia entonces tiene que ser una desde todo punto de vista, trinitario, la tradición,
el catecismo, la misma Biblia, si se empiezan a hacer ritos distintos, entonces ya no hay unidad, sino que cada cual está diciendo qué puede y qué quiere hacer. Esa situación de ordenar mujeres y el de que los sacerdotes se casen y que cualquiera puede ser sacerdote y de que ya no hay pecado, nos lleva a la desunidad y a la destrucción de la iglesia, porque entonces está dejando a los sinos que hagan lo que quieran, que es lo que está pasando en este momento. Entonces los sinos están tomando las decisiones, mejor dicho, cada obispo de cada diócesis puede tomar su decisión. Eso se vuelve un caos completo. Hoy un obispo puede decir, después del sino, que, que se pueden ordenar mujeres. Se muere este obispo, lo retiran, no se retira, etcétera, o por ancianidad. Llega otro y dice, no, no, sí, 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 sí se pueden casar, no hay problema. Y después el otro dice, no, no se pueden casar. Y después otro dice, sí. Entonces, es un caos. Entonces, cada obispo dice lo que quiera. La pregunta es, ¿cuáles serían las líneas para seguir? Si no hay una unidad de tradición, se van a destruir toda la historia y la tradición y acabar con la iglesia, que es lo que está pasando con luteranos y anglicanos, que allá ya hay muchas divisiones porque unos dicen no, no a la ordenación de mujeres y otros que sí. Bueno, eso es un caos terrible y la gente, las ovejitas, se van a dispersar. Entonces, porque ven que no hay unidad y que no hay una realmente obediencia a la palabra, a lo que el Señor nos dejó. La iglesia es santa, ya eso es lógico y es obvio. La iglesia no es santa por los hombres, por los sacerdotes, por los laicos, por nadie. La iglesia es santa porque su cabeza es santa, que es Cristo, es por eso. Sus miembros son llamados santos. Esto está en la palabra de Dios, Romanos capítulo 1, 1 Corintios 6, Hechos 9. O sea, San Pablo decía, hay santidad, mas no significa que toda la iglesia, los integrantes, perdón, sean santos. No, Jesús dice que el que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Pero la santidad es por lo que estamos. Es por lo que estamos para ser santos en la iglesia que fundó Cristo, para ser santos en la iglesia que fundó Cristo, no para buscar la santidad en los ritos. O sea, la santidad no está en el rito ni en la cultura, está en la cabeza, en la fundación, que es Cristo Jesús. Y eso nos está llevando los ritos y los sínodos a divisiones, a un caos, un caos. Que Dios nos ampare. Es católica. La catolicidad viene a significar, también lo hemos dicho, de la universalidad o totalidad o integridad. Dice el catecismo en el numeral 830, eh, tiene el sentido de que Cristo está presente en ella. Entonces San Ignacio de Antioquía, en los escritos, uno de los escritos o cartas que tenía, decía acerca de esto, en ella subsiste la plena plenitud del cuerpo de Cristo unido a su cabeza. Desde el año 107 ya San Ignacio dijo que la iglesia era universal, católica. Muy bien, porque la idea es la salvación para todos. Lo mandó Jesús, también en la palabra. Entonces, donde se comparte la vida sacramental, ministerios, todo esto, eh, pensando en Pentecostés, el día de Pentecostés, no se vayan de Jerusalén, les voy a mandar el Espíritu Santo, Hechos capítulo 2. Por eso la iglesia es una, es santa y es católica, porque es la unidad de la totalidad. Entonces aquí aparecemos como católicos, pero hay iglesias particulares. Cada una de las iglesias particulares es católica. Particulares es el lugar donde está, iglesia particular, del lugar tal, de la ciudad tal.
pero se llama particular porque es algo pues propio y concreto, pero dentro de la catolicidad. Y reúnen a todos los fieles para anunciar el Evangelio, etcétera, etcétera, y para recibir el cuerpo de Cristo, formación de comunidades, etcétera, etcétera. Todo esto, dice el numeral 836, todos los hombres, por tanto, están invitados a esta unidad católica del pueblo de Dios. Entonces, la idea es que todos formemos parte de esta iglesia. Esa es la idea. La idea no es esperar a que todos o escuchemos a toda la humanidad, de todo, que todos opinen, que todos digan que todos se van a salvar y todo eso. Bueno, ahí ya ahorita vamos a hacer un comentario acerca de la salvación para quién es. Pero ante todo, si Cristo es el Salvador, se supone que la iglesia que nos ayuda con la salvación es esta, e invitamos a todos los pueblos de todos los tiempos. Entonces, habla de la iglesia y los no cristianos. Recordemos que la iglesia, ante todo, está como el paradigma, lo central, lo fundamental de nosotros. Sabemos que hay no cristianos, pero repetimos, ese número 839 es la invitación. Los que todavía no han recibido el Evangelio también están ordenados al pueblo de Dios de diversas maneras. Lumen Gentium 16. Entonces el pueblo judío, que es el pueblo de la primera alianza, es llamado a esa salvación, o sea, no se desprecia. Pero estamos hablando de ¿para qué fue que vino Cristo? Entonces, a crear una unidad. Hubo unas promesas para el pueblo de Israel, se cumplen en Cristo. Israel, los judíos no han aceptado a Cristo, pero la promesa está. Entonces, no estamos diciendo que la salvación y la iglesia es para los católicos, sino para los que logren entender por qué vino Cristo. De hecho, que han habido judíos durante la historia que, que se han vuelto, han entrado a la dinámica de la catolicidad. La iglesia, el número 843, la iglesia reconoce en las otras religiones la búsqueda todavía en sombras y bajo imágenes del Dios desconocido, lo decía pues una de las cartas de San Pablo, ¿cierto? Al Dios desconocido, que los atenienses pues adoraban, pero lo tenían, pero no sabían quién era. Entonces, esa salvación a los que no conocen al Salvador, allá está. Entonces, así la iglesia aprecia lo bueno y verdadero de las demás religiones, pero como una preparación al Evangelio, como un don de aquel que ilumina a todos los hombres a fin de que tengan la vida. Entonces sigue siendo una invitación, o sea, no es un desprecio, como lo que están haciendo ver ahorita, que tenemos que incluir a todas las religiones, a todos los pensamientos, a todas las agendas, a todo el mundo. Todos son bienvenidos y a todos se les va a perdonar y los pecados ya se acabaron porque Dios es misericordioso y ya los sacramentos no son importantes, sino que todos pueden comulgar, todos pueden, ya para qué confesarse, sí. Entonces, ya eso es demasiado, demasiado, demasiado. Que tenemos que perdonar los pecados a todos y que si no, posiblemente si fuéramos delincuentes los que no perdonamos y todo eso, pero no es así. Nosotros sabemos que hay pecado y el pecado hay que decirlo y hay que subsanar ese pecado. Si una persona está contra natura, si una persona está contra o tiene odio en su corazón, etcétera, o si no confiesa sus pecados para seguirlo repitiendo, porque Jesús dice, yo te perdono, pero no peques más. Ese es el problema de lo que está pasando en este momento. Entonces, no es no perdonar ni no recibir o rechazar, o de que hay infiltrados en la iglesia, no, sino que el Señor nos dijo claramente que hay pecados de pecados, y pecado es pecado porque son 10 mandamientos, que parece que ahorita a la iglesia se le olvidó que hay 10 mandamientos, se olvidó que hubo Moisés, ya, eso como que ya para ellos no existe. Pareciera que solamente toman lo que les gusta
y lo que les parece para como una sociopatía. Si a usted le gusta eso, ahí está bien. Si no le gusta, no, no está bien. Y los que digan que está bien y que está mal, dentro de la normatividad de las alianzas, de los sacramentos y de la verdad de Jesús, están mal. Y eso entonces es el problema que estamos viviendo en estos momentos. Dice el numeral 846, fuera de la iglesia no hay salvación. Es como entender esta afirmación tantas veces repetida por los padres de la iglesia, formulada de modo positivo, significa que toda salvación viene de Cristo cabeza por la iglesia, que es su cuerpo. Entonces la cabeza es Cristo y la iglesia es su cuerpo. Numeral 846 del Catecismo de la Iglesia Católica. Por favor, para que miremos bien las cosas. O sea, la salvación es del Salvador en una iglesia. Nos habla el Santo Sínodo, pero ¿de qué sínodo estamos hablando? De sínodo de obispos, los sínodos de los obispos. Basado en la Sagrada Escritura, ahí viene otra cosa. Si se hace un sínodo, es con obispos basados en la Escritura. No en lo que el mundo opine, que es lo que está pasando en Alemania. En Alemania, ¿qué está pasando? Que es que todos están opinando y todos están diciendo, y a ellos les parece que pueden ordenar mujeres porque no hay problema, que la mujer tiene derecho, de que el hombre se puede casar, que sí, que no hay problema, que tiene derecho, que todos pueden comulgar porque tienen derecho. Y entonces, ¿dónde queda la palabra de Dios? ¿Dónde queda el catecismo? ¿Dónde queda el derecho canónico? ¿Dónde queda todo? A eso nos están llevando estas personas, al descontrol total. Entonces, la salvación es Cristo mediador. Entonces, es eso, con los sacramentos. El número 847, esta afirmación no se refiere a los que sin culpa suya no reconocen a Cristo y a su iglesia. Entonces, ¿qué lo quiere decir? Los que sin culpa suya no conocen el Evangelio de Cristo y su iglesia, pero buscan a Dios con sincero corazón e intentan en su vida, con la ayuda de la gracia, hacer la voluntad de Dios conocida a través de lo que les dice su conciencia, que estamos hablando del tema de la conciencia, o sea, el bien y el mal. Pero dice, ¿pueden conseguir la salvación eterna? Sí, pero el numeral 848 está diciendo una afirmación parecida y al final está diciendo, pero al mismo tiempo el derecho sagrado de evangelizar, o sea, hay una necesidad de evangelización. No se puede decir a las personas que no se les evangelizó. Si mueren sin conocer el evangelio es distinto, pero el deber de nosotros es evangelizar. Entonces ahí está la situación. Y a los que vengan a la iglesia que quieran la salvación, se les debe evangelizar, catequizar, pasar un proceso catequístico, de confesión, de renuncia al pecado, de recibir el cuerpo de Cristo, de recibir sacramentos, matrimonio, santo matrimonio, y no cualquiera que haga lo que quiera y que porque Dios es bueno y salvador, que no se puede despreciar a nadie, o quiénes somos nosotros. No, eso no lo dice ni la iglesia, ni lo dice la palabra, ni lo dice nadie. Cuando una persona habla así es porque desconoce completamente la historia y desconoce completamente todo lo que hay dentro de la iglesia católica. Entonces, ahí vienen muchos peligros en este momentico. La iglesia es misionera. La evangelización, la misión, es en comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso es lo que tenemos que hacer. El camino hacia la misión es el Espíritu Santo. Número 852, que es el protagonista dentro de esta historia de salvación. Ahí dice todo. El camino que se debe continuar es por el Espíritu Santo. De la acción, esos hechos de los apóstoles, el capítulo 2. Entonces, la iglesia nos lleva a eso, a esa catolicidad. Y la iglesia es apostólica. Ya para ir avanzando, lógicamente ya sabemos por qué. Porque fue fundamentada en los apóstoles, Efesios 2:20, es eso, básicamente. Hechos de los apóstoles 1:8, Gálatas 1:1. Todos los hechos son de la apostolicidad. Guardar y transmitir con la ayuda del Espíritu Santo la enseñanza, Hechos 2.
pues el depósito de la fe, 2 Timoteo 1, todo eso es la misión de los apóstoles, los obispos sucesores de los apóstoles. También en una grabación hablamos acerca de que el sínodo, los responsables son los obispos. Ellos tienen el depósito, ellos tienen el Espíritu Santo, no tienen por qué preguntarle a nadie qué es lo que van a hacer y qué no van a hacer. Quién puede comulgar, quién no puede comulgar. No tienen por qué decirle al mundo hacia dónde vamos, hacia dónde va la iglesia. No hay que preguntarle, el mundo nos va a responder, ya sabemos que no va a responder. Es algo muy primario, muy infantil. Qué empezar a hablar así. ¿Cómo hacer? Convocar a la humanidad, a la catolicidad o a grupos a que opinen. Pues sabemos que van a responder. Van a destruir la iglesia. Eso es lo que van a responder. Los que son responsables son los obispos. Entonces por eso es los peligros que estamos en este momentico mirando. Y el apostolado de los obispos. Ya para terminar, entonces, mirando a catholic.net acerca de la iglesia, que es una católica apostólica, desde la palabra de Dios, ¿qué es lo que nos está diciendo entonces? Nos habla también de lo que es el credo, porque si es una católica apostólica, hay un credo. Y ese credo es confirmar nuestra fe. Entonces, por eso tiene que haber una unidad, tiene que haber una fe y no aceptar ni decir ni mirar para izquierda ni para derecha. No, esa es la fe, esa es la fe de la iglesia y será para siempre así, en la que fuimos constituidos. Desde el año 325 y 381 ya están esos, por ejemplo, el símbolo niceno-constantinopolitano, por ejemplo, hacia los años 325. Y hacia el año 381 aparece el credo de los apóstoles. También hacia ese año viene a transcribirse la Biblia por San Jerónimo. O sea, esos años de 300, finales de 300 fueron fundamentales para nosotros. Que los demás han tomado la Biblia, pues copyright de nosotros, de cuenta de la Iglesia Católica. Pero ellos por el Espíritu Santo, San Jerónimo copió porque eso estaban en idiomas que no se podían leer, ¿cierto? Al latín. Muchos dicen que la verdadera Biblia es en hebreo, arameo y griego. Y vamos a los textos bíblicos entonces acerca de la unidad de la Iglesia Santa, Católica y Apostólica. Aparece 1 Timoteo 6, el buen combate de la fe. 1 Corintios 15, porque os transmití en primer lugar lo que recibí, Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras. Entonces, de ahí viene el credo de los apóstoles, el símbolo de la fe, la iglesia de Roma, la más importante y antigua. Entonces, todo esto nos va llevando a otros concilios. ¿Por qué? Porque basados en la Biblia pueden empezar a desarrollar toda esa unidad de nuestra fe, lo más profundo de nosotros. Dice, ¿existe base bíblica para que los apóstoles y la Biblia hayan formado así su fe en la iglesia de Jesucristo? Claro, la iglesia porque es una, Mateo 16, 18, lo hemos dicho ya muchas veces. Pero espere sobre esa piedra edificar en mi iglesia. Juan 17, Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. De ahí vemos otro problema que hay, que los hermanos separados dicen que lo que ellos creen que Jehová les habló y van a montar su iglesia. Pero entonces, ¿dónde queda Juan 17? Ellos destruyen la palabra de Dios, la destruyen la iglesia fundada por Cristo. Estudian la palabra, se saben la palabra, pero ellos viven en iglesias separadas. ¿Qué es la propuesta de ahora? Que la salvación y todo, y que todos vamos a hacer lo que queramos. Entonces, ¿dónde está la unidad, la doctrina, la fe, el credo, todo, dónde queda? Están tirando todo por la borda. Todo se está tirando por la borda en este momento. Efesios 4:5, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios que Padre de todos, que está sobre todos y por todos. El bautismo es de Cristo en la iglesia,
en ese bautismo de Efesios 4, que en referencia al bautismo, dice Dios y Padre de todos. Entonces, volvemos a decir, tenemos un Padre, pero el rechazo hacia Padre es porque piensan que es un Dios, pero es un Dios Padre, con su Hijo, que es el Salvador, y manda el Espíritu Santo, Hechos 2. Y santa, ¿por qué? Porque somos santificados por Cristo. En los textos, 1 de Pedro capítulo 1, seréis santos porque yo soy santo. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 16. 1 Corintios 6, 11. Pero habéis sido lavados, santificados, justificados por el nombre de Jesús y el Espíritu de nuestro Dios. Efesios 5:21, 5:25. Amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia, amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla y purificarla. La iglesia es católica, es decir, universal. También lo hemos dicho muchas veces. En tiempos del Antiguo Testamento, antes de Jesucristo, la iglesia o Kadal en hebreo era solo una iglesia nacional, la de Israel. Y todo lo que no fuera israelita estaba excluido del pueblo de Dios. La palabra católica universal significa todas las gentes, todas las naciones, que abarca a todos. Entonces la salvación ya no es para una sola nación, es para todas las naciones. Lo hemos explicado. Esdras capítulo 5. Profetas Ageo y Zacarías, hijo de Iddo, empezaron a profetizar a los judíos de Judá y Jerusalén en nombre de Dios de Israel que velaba sobre ellos. El Salmo 147 habla acerca de esa revelación. Revela a Jacob acerca de eso, los juicios a Israel. No hizo tal con ninguna nación, ni una sola sus juicios conoció. Entonces van desarrollando como la historia de salvación. Efesios 2 habla acerca de, en otro tiempo, los gentiles según la carne, llamados incircuncisos, por la que se llama a la circuncisión. Pero esta práctica ya después cambia porque la salvación no es solamente a través de, como operaciones quirúrgicas, ¿cierto? Para los hombres, sino que ya la promesa es para todos, para el que tenga fe. El propósito del Señor es ese, que sea una salvación universal y lo anuncian todos los profetas. Génesis 22. Por tu descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra en pago por haber obedecido a mi voz. Entonces, por la obediencia vendrá esa salvación. En Isaías también 2. Sucederán días futuros. En el monte de la casa de Yahvé será sentado en la cima de los montes y se alzará por encima de las colinas. Confluirán a él todas las naciones. Bueno, ya eso también lo hemos visto. Simplemente ir terminando acá con la iglesia que es apostólica, lo hemos dicho también. Jesucristo deja a los apóstoles. Él rogará por sus apóstoles y por los que creen que por medio de él y su palabra vendrá esa salvación. Juan 17 nos habla acerca de no solo ruego por ellos, sino por estos, los que le han encargado. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Debemos hacer mucha oración, buscar siempre, siempre, siempre la verdad. Estas grabaciones no son para atacar, sino para despertar. Y si alguna persona de otra iglesia pudiera escuchar esa grabación, para que orara y se diera cuenta de todo lo que está sucediendo con la iglesia, que hay dificultades, pero a pesar de las dificultades, tenemos que seguir luchando, seamos muchos o pocos, pero Dios no quiere solamente esa cantidad que quisiera, sino que los que escuchen la voz, esos son los que van a llegar al conocimiento. San Pablo en una de las cartas dice: hoy es el día de gracia, hoy es el día de salvación. Escuchemos la voz de Dios para entrar en esa salvación. Oremos por la iglesia y para que el tema de los sínodos o el sínodo no perjudique la sana doctrina, la verdad, la unidad, la catolicidad, la santidad y en general toda la verdad. Amén. Dios los bendiga. Padre, Espíritu Santo. Amén.